Como ya comenzó la grabación, vamos a dar comienzo a esta nueva capacitación de Learn and Share, la cual para esta ocasión es de infraestructura como código en ambientes cloud. Y para esta ocasión tenemos de speaker a Fernando Ulloa, un arquitecto de nuestra empresa, un ilustre arquitecto, el cual sabe muchísimo. Y el día de hoy lo tenemos invitado para que sea nuestro speaker y nos explique acerca de este tema. En este caso, como veníamos comentando desde el inicio, va a ser aterrizado hacia Terraform, ¿no, Fernando? Sí, Bueno, explicándole un poquito cómo hacer esta capacitación a modo de organigrama. Primeramente va a ser una presentación aproximadamente de 1 hora. Luego de eso viene la zona de consultas y preguntas en las que ustedes van a poder solventar todo lo que haya quedado dentro de esta presentación. Cualquier duda que tengan o consulta. Luego vamos a pasar con el quiz o workshop que ustedes deberán responder. Y luego de eso, vamos a pasar con la encuesta de satisfacción. Cabe recalcar que antes de que ustedes se retiren, a la hora de término, deben tener respondidas tanto el workshop como la encuesta de satisfacción. Y bueno, a modo de incentivo para que estén a su máximo nivel, la persona que contenga en este workshop la totalidad de respuestas correctas o la mayor cantidad de respuestas correctas en el menor tiempo posible, se va a llevar una gift card de 50.000 pesos. Y que eso a modo de presentación de esta nueva capacitación Learn and Share. Y ahora dejo con ustedes a Fernando Ulloa. Vamos, Fernando. bien. Muchas gracias, Tomás. Bueno, tengo una presentación preparada para esto. Desde ya les digo que la idea de esto es introductorio. Yo sé que hay varios de los que están acá que sé que manejan Terraform, probablemente a un nivel mucho más avanzado, por cierto, de lo que voy a explicar hoy día, ¿no? Pero la idea es poder acercarles esta herramienta para que eventualmente la puedan utilizar en sus distintas labores ahora o en el mercado, ¿ya? En otros desafíos, trabajo o desafíos laborales que puedan tener más adelante, ¿no? Terraform es una de las herramientas más utilizadas por Cloud Engineers y Cloud Architects hoy día. Ya vamos a ir viendo por qué. Me gustaría saber quiénes tienen algo de conocimiento en Terraform. Si pueden levantar su mano y que me cuenten un poquito brevemente qué es lo que hacen con Terraform. Y eso, como para empezar a calentar motores, ¿no? Antes de partir con la presentación. ¿Nadie? ¿Nadie va a levantar la mano? Son tímidos. Andrew. Yo te voy a ayudar. A la presentación. Yo te voy a ayudar, Fernando. Ok. No, yo lo he usado muy poco, pero sí, seguramente forma parte de la capacitación de arquitecto de GCP. Pero lo uso mayormente para armar los demos de los grupos de GCP. Entonces, en conjunto con ChatGPT3, es muy fácil generar el Terraform para levantar el ambiente, para mostrar a los chiquillos Redis, Compute Engine, Kubernetes y todo eso. Pero como claramente lo que me falta es más experiencia hacerlo en el cliente, por ejemplo. Eso no tiene. Claro. Ese es un punto importante porque, bueno, efectivamente Terraform nos sirve para todo lo que es manejo de infraestructura. Ya lo voy a abordar fuerte o sea, no tan fuerte, vamos a ver con más profundidad en la presentación, pero es una herramienta que probablemente no es tan útil si es que la usamos muy a lo lejos, ¿ya? Por eso partí diciendo que esto era muy usado por Cloud Engineers o DevOps, por ejemplo, que están todo el día aprovisionando y desplegando infraestructura en distintas nubes y que su tarea normalmente en el día a día es hacerlo, ¿ya? Es estar provisionando infraestructura. Nosotros normalmente lo hacemos cuando montamos un ambiente de desarrollo o eventualmente cuando montamos algo en QA, ¿cierto? Y hacemos el landscape, eventualmente una solución, pero eso se hace normalmente una vez, ¿no? No lo estamos haciendo 100 veces por proyecto. Entonces, quizás para los desarrolladores es no tan útil. ¿Dónde viene el caso de utilidad, por ejemplo? Es cuando nosotros trabajamos en torno a productos.
Por ejemplo, nosotros tenemos Docux, ¿cierto? Y Docux lo tenemos que normalmente desplegar en distintos clientes. Y Docux requiere una infraestructura base independiente de la nube donde corra. Necesita, no sé, como 5 servidores de aplicación, necesita un motor de base de datos, ¿cierto? Necesita varias cosas. Entonces yo podría crear un script de deploy, de despliegue de Docux, que finalmente cree ciertas máquinas basadas en determinadas imágenes en la nube, y por lo tanto acelerar completamente el despliegue y hacerlo, no sé, en un par de clics o un par de comandos para cualquier cliente, ¿no? Y podría usar ese mismo script para repetirlo en distintos proyectos, en este caso en GCP, ¿ya? Todo lo que vamos a ver hoy día está en torno a Google Cloud, a cómo trabajar con Terraform en Google Cloud, pero la gracia de Terraform es que es una herramienta que funciona en cualquier nube, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la presentación de esto. Acá está. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Ya, vamos a tratar de partir desde lo más básico. ¿Ya? Ahora estaba haciendo como una introducción general. Entonces, ya oficialmente le doy la bienvenida al Learn and Share de Terraform, que esta vez el que tocaba ahora en julio y me tocó hacerlo a mí. Así que preparé este material, preparé un laboratorio donde yo les voy a ir mostrando cómo se hace. Me hubiese encantado poder generar un laboratorio para todos, pero no tenemos las condiciones actuales para poder hacerlo. Entonces yo voy a ir ejecutando el laboratorio. Como está siendo grabado, lo van a poder ustedes después replicar en sus computadores o en sus cuentas, donde estimen conveniente. Les voy a pasar el script completo de todos los comandos que yo voy a ejecutar en la demo. Van a tener esta presentación y también al final vamos a hacer el quiz. El quiz de una u otra forma va a evaluar cómo yo les traspasé los conocimientos, ¿no? Porque va a evaluar cuánto saben de Terraform. Y la idea es que lo obtengan desde esta presentación. Entonces, de una u otra forma, si bien ustedes responden, a que probablemente van a estar hablando de a mí, ¿ya? Si nadie entendió nada, probablemente les traspasé yo muy mal los conocimientos. Así que espero de todo corazón que les vaya muy bien en el quiz al final. Bien. Partiendo desde el principio, hay que entender qué es Terraform, ¿bien? Y para entender qué es Terraform hay que entender qué tipo de aplicaciones, ¿bien? Entiendan que esto es una herramienta, como yo podría decir, no sé, Microsoft Word. Entonces, yo les podría estar explicando Word, pero la idea es poder entender qué es Microsoft Word, ¿cierto? Microsoft Word es un procesador de texto, o Excel es una herramienta de tipo de planilla de cálculo, y como esa hay muchas. Lo mismo pasa con la infraestructura como código, ¿bien? La infraestructura como código lo que busca es poder dar un enfoque o tratar a la infraestructura de TI como software. Esto quiere decir que yo, mediante comandos, mediante un código, en un script, ¿cierto?, de configuración, en un archivo de configuración, yo voy a poder definir qué servidores voy a necesitar para una determinada solución, cualquiera sea, qué redes voy a necesitar, qué tipo de storage voy a utilizar, qué tipo de tags o cosas adicionales yo voy a agregarle a mi infraestructura para poder hacerla más legible. ¿Qué gracia tiene esto? Pues uno puede decir, no, comandos, no quiero tocar comandos. ¿Y para qué complicarme la vida con comandos si en realidad tengo una interfaz gráfica, que en este caso, por ejemplo, en la consola de Google Cloud, que es donde vamos a trabajar hoy día? Entonces, si tenemos la consola de Google Cloud y que me permite trabajar con el mouse y clics de una u otra forma, e ir escribiendo poquitas cosas, fuera una línea de comando, ¿por qué querría complicarme la vida yendo al mundo de los comandos, ¿no? Yendo a escribir, a memorizar comandos, a escribir código para poder construir una máquina que probablemente puedo hacer también en un par de clics. Entonces, esto tiene que ver finalmente con la automatización. Hay muchas veces que, claro, para crear una máquina, una sola máquina y una sola red, quizás no tiene mucho sentido utilizar una herramienta de automatización. Pero como les mencionaba antes, cuando nosotros tenemos producto y tenemos que repetir instalaciones constantemente en distintos clientes para no tener que hacerlas en cada cliente y cada vez, clic por clic, eventualmente las podemos automatizar y las podemos llevar a través de infraestructura como código, que básicamente es crear estos archivos de configuración que van a ejecutar X cantidad de tareas en donde yo le diga que tenga que hacerlo. Puede ser en distintos cloud providers, ¿no? Como Google Cloud, AWS, Azure, Oracle Cloud, no sé, Huawei Cloud, la que sea. Casi todas tienen
soporte para Terraform, y si es que no, muchas tienen, si es que por ese motivo no tuvieron Terraform, muchas tienen su propia herramienta de IAC, de Infrastructure as Code, ¿ya? Que es la infraestructura como código. Entonces, básicamente ahí está en el segundo párrafo, en lugar de estar configurando servidores, red y otros recursos manualmente, lo podemos hacer a través de este script, ¿cierto? De forma automática. La gracia es que este script nos permite llevar control de versiones sobre la infraestructura que nosotros vayamos a desplegar normalmente, en Terraform puntualmente, y lo vamos a ver en los ejercicios prácticos más adelante. Entonces, los beneficios básicos de la IAC es, o los beneficios generales son, ¿cierto? La automatización de tareas repetitivas, la capacidad de poder versionar mis despliegues, poder auditar todos los cambios que yo voy a hacer en infraestructura. O sea, por ejemplo, acá, si yo voy a ejecutar un cambio, por ejemplo, que creé una máquina y después estoy cambiando alguna configuración sensible que a Terraform, por ejemplo, le implicaría tener que destruir la máquina y con ello todos los datos que pudieran estar en los discos de esas máquinas, y tener que volver a crearla, me va a avisar. No es que va a llegar y va a borrar todo lo que hay y lo va a ejecutar de nuevo, ¿no? Normalmente cuando hay cambios, me avisa y me pregunta si es que estoy seguro que quiero ir con esos cambios. Previo a ejecutar todo esto, como el flujo de trabajo de Terraform en general, es como puedo hacer modificaciones en el archivo, puedo ver cómo ese archivo va a impactar mi configuración actual, y si estoy de acuerdo con los cambios que eso va a ejecutar, los puedo aplicar, ¿ya? No es que, no, es bien controlado, no es como que yo ejecute un comando, por ejemplo, en una consola Linux y pueda accidentalmente borrar, no sé, un montón de cosas sin querer y sin que me haya preguntado. Que no entiendo, David, de la idea que es el principio de inmutabilidad. Vale. Hola, Fernando, soy yo, Nico. Ya. Disculpa. Lo que pasa es que ahí me mencionaste, perdón, en el slide anterior, de que se puede llevar un control de versiones de una infraestructura como código, ¿ya? Pero tengo entendido, no sé, y corrígeme si es que no, que también a esta práctica lo persigue lo estandariza lo que se llama un principio de inmutabilidad, que es cuando una infraestructura como código se configura y se despliega, no se puede cambiar, o sea, queda ahí, ¿no? Si lo modifico de alguna forma, obviamente todo el servidor y todos los aplicativos dentro de esto podrían quedar inestables, o al menos así lo entiendo yo. Ya. Voy a abordar tu pregunta de varios puntos. El principio de inmutabilidad, acá tendería a creer que no existe, porque yo con Terraform, al aplicar un script que modifique lo que yo ya había hecho, lo va a hacer, lo va a modificar. Si esa modificación podría implicar, como dije anteriormente, destruir lo que yo había hecho previamente para poder desplegarlo de nuevo. Imagínense un caso bien concreto con esto. Digamos que yo, a través de infraestructura de código, voy a crear una instancia, una máquina en Google Cloud. Y le voy a decir, utiliza la imagen del sistema operativo Debian, por ejemplo. Usa Linux Debian para esta máquina. Y eso queda escrito en el archivo de configuración. Y supongamos que después yo le digo, no quiero que sea Linux Debian y quiero que sea CentOS o que sea Windows. Ahora la máquina cambió. Yo no podría cambiar el sistema operativo de la instancia si no es destruyéndola y volviéndola a crear. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no voy a poder, el sistema lo va a hacer igual, pero me va a decir, tengo que destruir esta instancia y crearla nuevamente. Entonces va a destruir algo y va a crear. Entonces, de una u otra forma se puede hacer, lo va a mutar de una u otra forma, lo va a cambiar de acuerdo como yo le diga, y sí puedo tener un control de todos los cambios que yo he ido haciendo sobre el archivo, ¿no? Y sobre los despliegues que he ido haciendo a través de las distintas modificaciones que pueda haber hecho. Ese es el caso en el que es necesario destruir algo, pero hay otros casos donde yo necesito complementar eventualmente algo. Por ejemplo, creamos la misma máquina, yo creo un servidor y le agregué un disco duro, y ahora le voy a agregar otro disco duro a ese servidor. No va a necesitar destruir la máquina para agregarle el nuevo disco duro, eso lo va a poder hacer sin ningún problema. O ahora había creado una red, por ejemplo, y ahora quiero crear otra red más asociada a esa máquina. También lo va a poder hacer sin ningún problema. O necesito asignarle una IP estática a esa máquina. También lo va a hacer sin ningún problema, ¿ya?
Pero hay casos donde eventualmente necesita destruir para poder aplicar los cambios, ¿ya? Entonces diría que puede destruir y crear, y también puede solo modificar, ¿ya? No sé si ahí se responde la pregunta, creería que sí. Ok, entonces nos permite la automatización de tareas repetitivas, ¿cierto? La capacidad de versionar y ayudar los cambios de infraestructura, la posibilidad de crear entornos de desarrollo y pruebas súper rápido, y también poder reducir la cantidad de errores humanos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que memorizar lo que tengo que ir haciendo, sino que voy a simplemente ejecutar lo que está en un script, ¿no? Y ese script yo lo puedo copiar y pegar en otro proyecto, reemplazar ciertas variables y ya está. Y voy a crear eventualmente una infraestructura exactamente igual a la que tenía en otro proyecto, pero para otros propósitos, ¿no? O para otro cliente eventualmente. Además, bueno, tratar la infraestructura como código obviamente fomenta la colaboración entre equipos de desarrollo de operaciones, dado que tendemos a hablar un mismo lenguaje, ¿no? Yo puedo ver lo que el equipo de operaciones o el sistema eventualmente va a desplegar, qué redes va a utilizar a nivel de código. Entonces, ¿cierto? Yo puedo saber qué tipo de VPC de red están utilizando, cuáles son las IPs que están asignando, cuál es el tipo de storage que están creando, qué tipo de instancias están creando, etcétera. Eventualmente podría darse el caso, y acá donde yo le veo mucho valor, es en involucrar mucho más a los desarrolladores en todo el tema de infraestructura y tener más ownership sobre lo que se va a crear, pudiendo incluso construir todos estos scripts y luego dárselos como input al equipo de operaciones para que ellos, con todas las controles y pautas que tengan que seguir, puedan revisarlo y eventualmente ejecutarlos directamente, ¿no? O complementarlos si es que hay que hacer algo. Pero ya podemos avanzar mucho el camino, ¿no? Luego, si por ese motivo tengo que volver a desplegar ese ambiente, nada, destruyo todo y puedo crearlo con el mismo archivo otra vez. Entonces, normalmente están acá en la figurita, se ve usuarios, ¿cierto? Que eventualmente pueden ser desarrolladores o usuarios de operaciones que trabajan con Terraform, acá, ¿cierto? Terraform eventualmente puede utilizarse con distintos proveedores, se habla de providers, ¿ya? Entonces yo le digo qué provider voy a utilizar, y obviamente hay variantes dependiendo de ciertos providers, cómo yo voy a crear pero siempre hablamos de los mismos conceptos, ¿no? De redes, de máquinas, de storage, en las distintas nubes. Entonces yo le digo, ok, esta script va a tener como provider a AWS, o va a tener como provider a Google Cloud, ¿ya? Pero puedo eventualmente modificar los scripts con muy poco esfuerzo. Esto es un tremendo plus. Yo creo que aquí también está la gran ganancia, porque si yo, por ejemplo, en AWS nosotros tenemos CloudFormation, que es una herramienta de IAC de AWS. Si por ese motivo me cambié de trabajo y mi próximo trabajo utiliza GCP y yo era experto en CloudFormation, no va a ser tan fácil que yo me aprenda o aprenda a desplegar y hacer rápido en GCP. Tengo los conceptos, tengo la práctica, pero no, o sea, tengo los conceptos, pero no tengo la práctica, ¿no? Entonces tendría que hacerlo de nuevo. Otra opción que normalmente hay en las nubes es utilizar la propia consola, el CLI, ¿cierto? Pero también tienen cierta estructura y cierta forma de escribirse dependiendo de cada nube, ¿ya? Cuando yo me abstraigo de eso y finalmente utilizo una herramienta como Terraform, tiendo a hacer mis despliegues más genéricos. Y yo podría, con muy poco esfuerzo, cambiar mis scripts para ser desplegados en uno u otro cloud provider. Eso es súper relevante. Y aparte, que aun cuando no me toque trabajar normalmente con AWS, supongan que su compañero que trabajaba en AWS haciendo los despliegues con Terraform se enfermó y a ustedes les tocó parchar. En la medida que usen Terraform, así ustedes lo hayan usado en GCP, van a entender mucho de lo que hay en esos scripts, ¿ya? Porque están en una capa de abstracción que en este caso es Terraform. Este de acá abajo es Azure. Ese logo es el de Azure. ¿Ok? Y estos iconos son todos los de Azure, que son VMs, redes, si no me equivoco, base de datos. ¿Ya? Son los iconos de Azure. Bien, entonces, ¿qué es Terraform? Terraform es una herramienta de código abierto que nos permite, es una herramienta para la práctica de infraestructura como código, ¿ok? Hoy por hoy prácticamente es un estándar. En todos lados se habla de Terraform, ¿ya? Hay certificaciones específicas para Terraform. Es súper común pillarlo como un skill demandado, como un conocimiento demandado en las pegas que
que giran en torno al mundo cloud, al mundo de Cloud Ops, al mundo de DevOps, al mundo de los sysadmin, ¿ya? Yo sé que en Appiux mayoritariamente somos desarrolladores, o son desarrolladores para no ser más carro, pero esta herramienta nos puede servir mucho. Yo he estado muy ligado al producto de Docux en mi historia en Appiux, y claramente con Terraform nosotros podríamos automatizar mucho los despliegues que hacemos constantemente en cada cliente. Esto es reducir literal de semanas a minutos o a horas el despliegue de una plataforma, porque como un producto siempre se despliega igual, siempre tiene los mismos componentes. Entonces nosotros podríamos tener un script que instale todo eso en un enter, ¿no? Con Terraform puedes describir y definir la infraestructura deseada en un lenguaje declarativo. Importante esto, que es un lenguaje declarativo. Y luego desplegarla de manera coherente con diferentes proveedores de la nube como Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud y GCP. Entonces es importante mencionar esto de HashiCorp, porque nosotros hoy día lo vamos a ver en GCP, pero no es Google Cloud quien creó Terraform, ¿ya? Y eventualmente yo podría hacer un laboratorio muy similar sobre AWS o sobre Azure o sobre otras plataformas, ¿no? Entonces, es un proveedor independiente que es Terraform, o sea, que es HashiCorp, perfecto, y Terraform es su producto. No sé si ya va quedando un poco más claro lo que es Terraform para los que tenían duda al principio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta ahora? ¿No? Ok. Bueno, características y conceptos claves de Terraform, ¿ya? En general, hay 5 puntos que definen finalmente los beneficios, pros, contras, o cómo Terraform funciona. Lo primero es que es infraestructura declarativa. Esto quiere decir que Terraform utiliza un lenguaje declarativo, lo que significa que define el estado deseado de la infraestructura en lugar de especificar los pasos para lograr ese estado. Esto es súper importante porque yo no le digo, bueno, va a crear una máquina, luego, después, una vez que la máquina esté creada, crea la red, una vez que la red esté creada, crea una IP pública, una vez que la IP pública esté creada, abre los puertos, etc., ¿no? Si bien es declarativo, por lo tanto es importante seguir un orden, yo puedo hacer dependencia o generar dependencia entre los distintos recursos que yo voy a crear. Ya vamos a ver lo que es recurso, porque hasta ahora voy a hablar solamente de recursos, ¿ok? Terraform se va a encargar de determinar los cambios necesarios y llevar a cabo las acciones requeridas para llegar al estado deseado. ¿Cuál es el estado deseado? Lo que está escrito en mi archivo de configuración. Si yo ahí le digo, crea 2 máquinas, 3 máquinas y una red, mi estado deseado es que esas 3 máquinas estén creadas y esa red esté creada. Y por lo tanto, Terraform va a hacer lo posible para poder llegar allá. Si esas máquinas, por ejemplo, aquí se refiere con determinar cuáles son los cambios necesarios para llevar a cabo las acciones requeridas, es que si esas máquinas, por ejemplo, ya estuviesen creadas, Terraform no las va a volver a crear, no las va a repetir, sino que ahí viene un plus súper grande por sobreusar el CLI, por ejemplo, la consola de la nube. Si yo en la consola de la nube digo gcloud create VM instance, y ese comando lo mando 3 veces, me va a crear 3 veces la máquina, ¿ya? Acá no. Acá, si la máquina ya se creó, no la vuelve a crear. Entonces, hay un punto de control súper importante sobre lo que puede llegar a representar costo. ¿Se preocupa de permisos? Sí. ¿De cuotas? ¿A qué te refieres con cuotas? Vale. No lo sé. Creería que no. O sea, los límites de la cuenta probablemente va a fallar. No sé si hay cómo ponerle límites. Los límites en general van a nivel de presupuesto, pero no son restrictivos. No es como que no me va a dejar crear la máquina, sino que me va a alertar que esa máquina eventualmente va a exceder la facturación o exceder la facturación en cierto punto, ¿no? No sé si me equivoco, vale, pero creo que te creería que no se va a preocupar de las cuotas, creería, ¿no? Pero lo podemos buscar. Luego, bueno, he hablado harto rato de este archivo de configuración, ¿cierto? Este lenguaje de configuración es un lenguaje propio, se llama HSL, que significa HashiCorp Configuration Language, y que se utiliza para describir la infraestructura como yo la voy a crear, ¿cierto? Ya he dicho varias veces, una máquina, una red, la máquina con tal versión del sistema operativo y cosas así, ¿bien?
Es fácil de leer y escribir, obviamente requiere práctica. Leerlo de una otra forma es sencillo, pero escribirlo no es tan fácil porque tiene cierta estructura, ¿no? Entonces, si bien no es de la NASA, es algo que requiere práctica, ¿no? Es como, voy a hacer un curso de programación en Java y hice 4 códigos hoy día en Java. Y me dicen, y no hago más en un año, ¿no? Al año siguiente, obviamente, Java, sin ser complicado, me va a parecer súper complejo porque perdí la práctica. Esto es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí es importante tener cierta cadencia con las cosas. Bueno, nos permite definir recursos, variables en torno a esa definición de recursos, ¿cierto? Módulos y otros elementos necesarios para la configuración de la infraestructura. Ya, yo todo el rato he hablado de recursos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a tocar lo que son los recursos y los proveedores. Terraform nos proporciona una amplia gama de recursos predefinidos que representan componentes de infraestructura, que son las instancias de servidores, las redes, las bases de datos, los buckets, por ejemplo, de storage, las IPs de alguna máquina, ¿cierto? Alguna IP estática que eventualmente requiera definir. Estos recursos se implementan en proveedores específicos en la nube. Entonces, si bien yo le voy a decir, configura una IP estática, yo previamente o crea una instancia con tal sistema operativo, con tal imagen, suponiendo que esa imagen existe en todos los cloud providers, yo no tengo que decirle crea esta imagen en AWS o créala en GCP, sino que al principio yo digo cuál va a ser mi provider. Entonces yo digo, mi provider va a ser AWS o mi provider va a ser GCP. Y después yo le digo create instance, crea la instancia. Ya no tengo que decirle no tengo que especificarle cómo se crea en AWS ni cómo se crea en GCP, ¿no? Si yo cambio el provider y tengo código relativamente estándar, lo va a poder aplicar en cualquiera de las dos nubes, ¿ya? A eso hablaba al principio como de la portabilidad y que esto finalmente se va a abstraer de la nube en gran parte, ¿cierto? Cada nube también tiene sus particularidades, pero en general se va a poder abstraer sin problema. La gestión de estado, bueno, Terraform mantiene un archivo de estado que registra la información sobre la infraestructura, configuraciones y sus relaciones. Bien, este archivo de estado permite a Terraform gestionar los cambios de manera eficiente, determinando los recursos que deben crearse, modificarse o eliminarse para alcanzar el estado deseado. Aquí es importante, y se cruza un poco con el versionamiento y la colaboración, que viene ahora, que es que no va, le he hecho harto énfasis en eso, hay una lámina al final, porque uno de los puntos súper importantes de entender es que Terraform entiende lo que tiene que hacer para alcanzar el estado declarado en el archivo de configuración. Si yo apliqué el archivo de configuración y por lo tanto se crearon todos los recursos que yo le indiqué que tenía que crear, y por ese motivo me equivoqué, metí mal los dedos y volví a tirar que corriera el archivo de configuración de nuevo, no va a aplicar cambios, porque ya están hechos, ¿ya? Entonces nos permite de manera muy fácil destruir todo lo que yo he hecho y volverlo a crear, por ejemplo, sin tener que estar haciendo distintas cosas. No sé qué es Terra Grant, Alexis. Entonces ahí sí, si lo conoce y nos puede hablar de eso. Eso es como un plugin, una extensión que permite visualizar justamente antes de aplicar el cambio de estado que hace Terraform. Lo que hace Terragram es correr justamente antes un estado previo, un proceso que te dice cuántos recursos va a eliminar o a crear. Y eso te ayuda a que, por ejemplo, no borres una base de tu producción y hagas cosas que de verdad pasan. Es muy seguido y lo he visto. Cuando uno le da clic a Terraform, es imposible volver atrás. Sí. Así que Terragram sirve mucho para eso. Sí, ahí hay una práctica que es súper común que se puede hacer, de hecho, directamente con Terraform. No conozco Terragram, ahí lo voy a revisar. Pero cuando hay un comando súper simple, que es el Terraform Apply, ¿ya? Entonces, el Terraform Apply aplica los cambios que están ahí. Te va a preguntar sí, no, si es que estás seguro, le va a colocar que sí. Eso normalmente pasa, ¿no? Cuando uno se pega con Doro es como, más encima me preguntó si estaba seguro y le puse que sí, sí, eso pasa, súper común que pase. Pero hay un comando previo, que es el Terraform Plan, y con el plan yo puedo ver efectivamente cuáles cambios van a ejecutarse y cuáles no, ¿ya? Así que, nada, hay formas de controlarlo, también lo vamos a ver ahora en el workshop que vamos a hacer, ¿ya? En ese workshop vamos a ver cómo crear infraestructura, cómo mostrar la infraestructura que se ha creado, cómo modificar la infraestructura, cómo borrarla, cómo borrar todo, cómo volver a crearlo y cómo ir colgando distintos
distintas cositas al script, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el tema Hamilton. Sí, buenas tardes, Fernando, gracias. Una pregunta, digamos, con respecto a lo que mencionabas de que a lo mejor cada nube tiene sus detallitos, ¿cierto? Que imagino que no funciona lo mismo en una que en la otra. ¿Cómo se maneja ese punto? Por ejemplo, no sé, me imagino en la nube de Azure algún policies que uno necesite establecer algunas políticas especiales que a lo mejor no están en otras nubes. ¿Eso se puede controlar desde Terraform o hay que hacerlo ya manualmente en la propia nube? Esas cosas que sean como muy puntuales y específicas a lo mejor de cada nube. No, entiendo que sí, va a poder aplicar política, va a poder crear política, pero como tú especificas cuál es el provider en el que va a correr tu script, o sea, tú dices, ok, todo este script es para GCP o para AWS, va a crear la política de acuerdo a los requerimientos que tenga AWS. Y cuando digo que hay sutileza, es como que eventualmente en una nube podría estar perfectamente soportada la creación de políticas y la aplicación de esta, y en otra nube podría que no, ¿ya? Por eso digo que hay cierta sutileza, que no es 100%, no está toda la operación soportada de todas las nubes en Terraform, ¿no? Entonces hay cosas que puedan cambiar. Pero sí, para el caso de AWS, sí te permite trabajar con políticas sin ningún problema. Y en ese punto entonces se crearía un script para AWS y si se necesita cambiar la nube, pues se cambia el script o la fracción pues que determinaba esa parte específica. Tal cual. Ese script, obviamente, como es un fragmento de código, la idea es que lo tengan súper versionado en los repositorios que corresponda, y a partir de eso pueden crear, no sé, un fork, por ejemplo, y decir, ok, voy a crear una nueva versión de esto, pero para GCP. Nosotros, por ejemplo, tenemos Docux. Entonces puedo hacer los scripts de despliegue de Docux para AWS con Terraform. Si por ese motivo vamos a GCP, perfecto. Entonces veo si es que me sirve o no me sirve. Si no me sirve, hago los cambios correspondientes y creo una nueva versión de ese archivo para GCP. Eso se puede hacer sin ningún problema. Creería que es la forma de hacerlo correcta. Entonces, hay cosas que pueden funcionar en un lado y que en otro no. Y hay que saber cuáles son, ¿no? Y ahí con Terraform siempre va a poder ver cuáles. Cuando tira el comando te dice si es que hay algún error, si es que no puede procesar algo, si no conoce algún comando, por ejemplo, o algún tipo de recurso que está tratando de declarar en una nube en particular y no está soportado, te va a decir que no está soportado, que no entiende lo que estás tratando de hacer, ¿no? O sea, como es bien amigable la herramienta en ese sentido, aun cuando es a través de comando. Y si falla, por ejemplo, hace el rollback o se queda estancado donde estaba y ya quedan creados los recursos que se alcanzaron a crear hasta el momento, por ejemplo. Buena pregunta. Te diría que hace el rollback, pero creería que me ha pasado que no lo hace. Entonces, o no lo hace bien. Entonces he tenido que hacer el destroy después. Pero creería que lo hace. ¿Ya? No estoy 100% seguro. ¿Ya? Vale, gracias. Ok. Bien. Aquí ya estábamos hablando de lo de la configuración y lo de los repositorios. Lo toqué. Ya, punto importante y como repaso, ya esto puede que le pregunten algo, esto en el examen, entonces en el quiz al final. Terraform es una herramienta sobre la que puede ganar expertise en muy poco tiempo, no es difícil de entender, pero sí requiere práctica, ¿ya? O sea, hacer las cosas básicas o poder definir mi infraestructura para poder reutilizarla en el futuro, lo van a poder hacer sin ningún problema. Pero si están creando redes y abriendo puertos y cosas así, muy a lo lejos y necesitan hacerlo después rápido, probablemente no les va a resultar tan rápido porque van a requerir mucho más práctica y experiencia para poder hacer ciertas cosas. Para lo básico, para lo que vamos a ver hoy día, es súper fácil de avanzar. El lenguaje de Terraform es HCL, es un lenguaje súper simple, es declarativo, súper simple, no piensen que aquí vamos a tener force, do whiles y cosas por el estilo, ni clases, ni herencia, nada, bien simple. ¿Ya? Y de ahí ya lo vamos a ver. ¿Ya? Provider disponible para múltiples nubes. El provider es como esta capa de abstracción, ¿no? Yo le digo, ok, esto se va a aplicar sobre AWS, sobre GCP, sobre Azure, sobre Oracle. ¿Ya? Yo le digo dónde y él va a ver cómo lo puede hacer. Es la mejor herramienta para crear infraestructura como código, eso a juicio personal, en general es la más conocida, no sé si es la mejor, ¿ya? Pero es probablemente la más conocida y más transversal. No requiere tener agentes corriendo en segundo plano, o sea, como que no queda corriendo nada en el servidor, estos son procesos que van, se ejecutan, corren, obviamente yo tengo que iniciar
en una consola, decir, ok, vamos a iniciar un proyecto de Terraform, lee el archivo, ok, entiende qué es lo que tiene que hacer y después todo gira en torno a esos archivos de configuración que están en esa consola. Pero no hay alguien monitoreando, ni tiene que estar todo esto centralizado, ni tiene que haber un servidor, ni clientes que se conectan a algo centralizado para ver qué cambios tienen que aplicar o cuáles no. ¿Ya? Es algo que vive en la consola donde se ejecuta. Este punto es súper importante porque una de las primeras tentaciones que uno tiene con Terraform es decir, con esto yo voy a administrar toda mi plataforma de ahora en adelante. ¿Ya? Y aquí es importante tener claro que no es aconsejable utilizar Terraform como una herramienta de configuración como Ansible u otro similar, ¿ya? Es mejor dedicar su uso 100% a lo que hace muy bien, que es crear, modificar y destruir infraestructura. Entonces, como, si es simple, manténlo simple, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no conozco, debe haber, pero yo no conozco alguna herramienta como que me permita gestionar de muy buena forma, de forma gráfica, súper simple y bonito, todo lo que yo voy haciendo con Terraform, ¿ya? Entonces, hay que ser ordenado, hay que llevar este control de versiones, en general es fácil, pero cuando yo eso lo llevo a una escala mayor y tratar de administrar mi red y todo y decir, ok, creo o abro puertos todo el rato por acá, se puede tornar un poco complejo, ¿ya? Porque no me da las herramientas para poder manejarlo bien. Y aquí hay algo que idempotent es un concepto que está en inglés, yo lo traduje así como idempotencia, pero es esto que les decía anteriormente, ¿bien? Y que tiene que ver por qué sería bueno para nosotros aprender a usar Terraform y no utilizar, por ejemplo, las consolas de cada cloud provider. Cuando el código no es idempotente, eso quiere decir que es igual de potente todo el tiempo, ¿no? O sea, como que si yo lo ejecuto, se va a ejecutar una vez, por ejemplo, y supongamos que yo estoy creando infraestructura que me va a costar $100. Si yo lo corro de nuevo, no va a correr, ¿ya? Y acá no va a correr. Y por lo tanto, o sea, pero va a correr, y va a correr otra vez que no debió haber corrido, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy un cloud engineer y me dijeron, oye, despliega esta cosa que vale $100 y al final del mes llega la cuenta por $300, porque yo no me di cuenta que apreté 3 veces Enter, probablemente va a estar despedido. No sé si es el caso con $100, pero esto podría pasar a gran escala, ¿ya? Y nosotros hemos tenido clientes donde ha pasado a gran escala. Entonces, es importante tener cierto control. En cambio, como yo acá definí una infraestructura, y sorry que sea majadero, porque probablemente uno de los puntos más importantes de Terraform es, si yo dije que tenía que crear 3 máquinas, y la primera vez creo las 3 máquinas, pagué los $100, y después yo por ese motivo apreté 2 veces más Enter, Terraform es inteligente y sabe que esas máquinas están creadas, y no las va a crear de nuevo. ¿Ya? Y eso es porque una otra forma administra la configuración de ese despliegue. Sabe que esa infraestructura o que ese código está pensado para una máquina, por ejemplo, o para 3 máquinas. Y por lo tanto, las próximas veces no va a ser necesario crearlas ya que están creadas. Y sabe que él las creó, ¿ya? Si yo mezclo Terraform y voy y le meto máquinas por el lado, por la consola, eso va a quedar fuera de la configuración o fuera del control de Terraform. Entonces, si lo vamos a usar, lo usamos al 100% y si no, no lo usamos, ¿ya? Entonces, como para que convivan bien todas las configuraciones y aplicaciones de configuración. Bien, este es uno de los puntos más interesantes, así que ténganlo presente porque quizás también se lo van a preguntar en el examen final. Eso, y ahora vamos a ver un laboratorio. No sé si alguien tiene dudas, consultas hasta ahora. ¿No? No, Vamos a cambiar de ventana acá. Yo tengo una duda que pena, Fernando. Cuando mencionas lo de los repositorios, que has mencionado varias veces los repositorios, ¿existe algo especial, por ejemplo, como para las imágenes de Docker, que existe como una parte donde se almacena, por ejemplo, las imágenes del Docker, el Docker Hub, lo que es? Ajá. Y existe algo así parecido para Terraform, por ejemplo, para uno llevar ese repositorio que no tenga que ver con un repositorio propio del proyecto dentro del repositorio. O sea, no sé si me voy a entender, que no esté Sí. ligado al propio proyecto, sino que tenga un lugar especial para Terraform, por ejemplo. Sí, perfectamente. Tú puedes desplegar contenedores con Terraform sin ningún problema, especificando cuál es la imagen que tienen que utilizar. No creo que yo en Terraform le pueda indicar cuál es
cuál es el repositorio donde lo va a sacar, porque probablemente eso va a estar configurado a nivel por ejemplo, de Docker en el servidor donde va a correr, pero puede que sí, tendría que revisarlo, ¿ya? Pero sí se puede, y tú le puedes especificar cuáles son las imágenes que va a utilizar. Entonces, eventualmente, si aun cuando no lo tuviera en Docker Hub, yo podría utilizar el Container Registry, por ejemplo, de AWS o el de GCP para especificar una imagen en particular. Algo que probablemente nosotros en Appium podríamos hacer harto, ¿no? O sea, cada vez que uno crea una imagen, despliega algo, establece ciertas configuraciones, normalmente transformo eso en una imagen, ¿no? Para no tener que hacerlo de nuevo. Y después la puedo invocar NBS acá. Así que sí se puede hacer de hecho lo vamos a ver ahora, con imágenes específicas que existan en GCP, y por lo tanto que yo pueda construir imágenes particulares, sí, en AWS, por ejemplo, está la AMI, que utilizaba una imagen previa creada, también lo puedo hacer, y de Docker sin ningún problema. ¿Ya? Kubernetes también, es algo que yo acá puedo crear clústeres de Kubernetes con Terraform, puedo crear servicios, escalar servicios, achicar los servicios, cambiar, por ejemplo, la cantidad de réplicas, todos son comandos que normalmente yo los podría hacer con Kubernetes, pero es mucho más amigable para alguien que es experto en Terraform, quizás, y que ya maneja Terraform en distintas nubes, poder hacerlo directamente con Terraform, ¿no? Eso se puede hacer sin ningún problema. Vale, gracias. Ok. Ryan. Fernando, consulta. Con respecto a Terraform, por ejemplo, ¿cómo tú puedes mezclar o cómo es la mejor forma, por ejemplo, en el caso de Kubernetes? Por ejemplo, si tú manejas archivos YAML para hacer el apply, ¿cómo lo mezclas con Terraform? ¿O desde Terraform le dices que ejecute esos archivos YAML? ¿O todo lo tienes dentro de Terraform? Le puede indicar que use el YAML, entiendo. No he hecho muchos despliegues, Brian, como para responderte esa pregunta y decirte cómo lo hace específicamente, pero tendría a creer que sí, que le puede decir cuál es el YAML que puede ejecutar. Y lo que sí sé que se puede hacer es decirle cuál es la imagen que puede crear. Entonces, con el YAML tú puedes crear la imagen y no necesariamente el despliegue, y después ya invocar la imagen. Vale. Alexis. Sí, para responder quizás algo de lo que preguntó Brian, en Terraform lo que tú señalas ahí tiene que indicar dentro de la configuración del Terraform el Project ID de GCP, en este caso, por ejemplo, de la nube donde va a estar o qué recurso va a ejecutar. Esos recursos usualmente se definen. En este caso, dependiendo, no sé qué cosas quieras ejecutar en un cluster, por ejemplo, con Kubernetes, pero tú usualmente existe una jerarquía de recursos que tú defines. Le indicas, por ejemplo, el Project ID, la Service Account y qué tipo de instrucción va a ejecutar. Si va a crear un recurso, eliminar, y ahí tú puedes definir en esa parte, entre comillas, el código del metalenguaje qué debe hacer. Ahí tú puedes, por ejemplo, crear cola, asignar permisos a los tópicos, por ejemplo. Kubernetes también hacer ciertas configuraciones, como dice Fernando. Yo tampoco he hecho eso a nivel de Kubernetes, pero en asignación de recursos sí se puede. Pero eso todo se hace a nivel ¿cómo se llama? Parametrizando ciertos tipos de recursos. Así se llaman, son recursos. Y eso son configuraciones que se hacen. Ya, vamos. Gracias, Alexia. La idea es que Learn and Share, pues, como ya experto no soy menos en este tipo de cosas, claramente estudié para poder transmitirle este conocimiento, ¿no? Yo lo he usado varias veces en mi vida para cosas muy puntuales, pero como les digo, a mí me pasa eso de la práctica, ¿no? O sea, como normalmente uno hace lo que requiere, ¿no? Pues no es que no soy cloud engineer como para estar revisando todos los días qué otras cosas puedo hacer. Bien, vamos a presentar la pantalla acá. Está en la Windows. Ok. Bien, acá les voy a mostrar, antes de esto, yo aquí voy a ir ejecutando un archivo que se lo voy a compartir aquí. Okay. Voy a compartir un link acá para que lo puedan ver. No, Valentina, no es solo para la nube. Yo igual puedo aplicar Terraform en otros ambientes. Por ejemplo,
decirle que mi provider, por ejemplo, va a ser Kubernetes y que está en un determinado lugar, ¿no? O sea, como lo va a tomar de acuerdo a donde yo lo ejecute. Cuando yo lo ejecuto, en general, yo tengo que hacer una instalación de Terraform, ¿ya? Normalmente en mi máquina. Y después, si yo me voy a comunicar desde mi máquina, por ejemplo, si desde mi máquina yo quisiera ejecutar código de Terraform hacia GCP, tengo que establecer todas las llamadas, crear las keys, tener las cuentas de servicio correspondientes para que eso se pueda ejecutar. Pero yo podría ejecutar, por ejemplo, sobre un cluster de Kubernetes que está corriendo en mi máquina y yo instalo Terraform en mi máquina, yo podría ya hacer despliegue o cosas sobre ese cluster usando Terraform en mi ambiente. Entonces, no está limitado solamente al tema del mundo cloud, ¿ya? Probablemente donde más utilidad tiene, por la portabilidad que voy a tener, pero eso, ¿ya? Les compartí el archivo, yo aquí solamente voy a presentar una pantalla porque mi pantalla es medio compleja, pero en ese archivo, no sé si lo pudieron ver, creo que sí, creo que ya hay hartos conectados, va a haber un paso a paso, entonces yo voy a ejecutar ese paso a paso para que nosotros lo vayamos viendo acá, qué es lo que se va a ejecutar, ¿ok? Entonces el punto 1, yo tengo que crear el listado de proyectos autorizados, ¿cierto? Y para poder autorizar este proyecto, todo lo que yo voy a hacer ahora, y dejarlo como activo, ¿no? Entonces ahí me dice que está activo y que está para esa cuenta, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo proyecto. Yo lo estoy copiando y pegando en el mismo orden que están ahí, para que vayan viendo cómo es. Esto es general de GCP. Entonces ahí me dice que este es el proyecto que está activo, que es el mismo que está acá, ¿no? Así que estamos ok. Después ustedes lo pueden repetir, yo les voy a dejar el link, al final les voy a explicar cómo pueden acceder a estos laboratorios, porque probablemente muchos de ustedes no saben, que nosotros al ser partner de Google Cloud tenemos acceso a un montón de laboratorios sin costo, ¿ya? Este es un laboratorio que estoy ejecutando de esa forma, yo ya lo ejecuté previamente para estar seguro que funciona, porque de repente hay cosas en GCP, o sea, en Quick Labs, que es esta plataforma, que no funcionan tan bien. Entonces, al menos este laboratorio ya lo ejecuté completo y me aseguré que funciona, ¿ya? Y que no hay errores. Ya con la práctica uno entiende que de repente hay laboratorios que por temas de actualización o cosas así no funcionan, ¿ya? Pero en general es una plataforma súper útil porque nos permite ver muchos tipos de productos y cosas específicas en un ambiente súper controlado, donde no vamos a generar costos ni nada. No nos permite hacer cualquier cosa, está orientado a hacer lo que el laboratorio manda, pero nos permite probar muchas cosas. Anderson, al final de que ejecutemos este laboratorio, mientras ustedes hacen el quiz, yo voy a buscar los links para que ustedes se registren. Es súper fácil, pero no es instantáneo. Por eso es que no lo pude hacer ahora, porque yo podría haberles pasado el laboratorio a todos y que todos lo hiciéramos al tiro. Pero normalmente toma como 24 horas la activación desde el registro. Entonces, les voy a dejar los links al final de la clase para que se puedan registrar. Y luego, después de eso, ustedes pueden explorar todos los laboratorios que hay ahí. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, no le aparecen los cursos, cualquier cosa, me pueden contactar sin ningún problema más adelante. ¿Ya? Eso, bien. Ya, entonces estos dos comandos que tiré al principio tienen que ver directamente con con temas de GCP, que es como para setear el ambiente, o sea, como decir que se asocie la consola al proyecto y que estén todas las autorizaciones aquí. Ahora, el tercer punto dice, creamos el archivo de configuración con touchmine.tf, ¿ya? Entonces ahí vamos a crear comando, ¿cierto? Para crear ese archivo. Entonces, yo veo ahora, se creó el archivo main.tf, ¿cierto? Ahí. El cuarto punto dice que lo tenemos que editar. Entonces, acá hay un editor, aquí tengo el editor, pero la verdad es que yo uso Vi, que es un editor de texto de toda la vida, y este no me funcionó bien antes, entonces lo voy a hacer aquí con Vino. Pero no es mucho más que copiar y pegar lo que vamos a tener que hacer. Entonces, acá dice agregamos el siguiente código y reemplazamos el project ID por el ID del proyecto. Entonces, yo tomo todo este código, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Y si se fijan, la estructura es, ok, vamos a hacer algo con Terraform, ¿cierto? El proveedor requerido es Google, o sea, para Google va a ser HashiCorp/Google, ¿ya? Después podemos buscar todos los providers y pueden revisarlo.
Una de las cosas que tiene buena Terraform y probablemente es clave para los proyectos open source o proyectos que apuntan a una masividad es tener muy buena documentación y Terraform tiene muy buena documentación online, oficial. Entonces, una de las cosas interesantes, ¿ya? Probablemente por eso se masifica rápido, ¿no? Luego me dice que tengo que reemplazar el Project ID, yo no lo copié, así que voy a salir aquí. Y lo voy a copiar, ¿ya? Entonces, el Project ID. Aquí lo copio. Y voy a ir acá de nuevo y lo voy a reemplazar. Ya. Entonces, yo ya hice recién esto, ¿no? Creé el archivo y reemplacé el Project ID por el ID de proyecto que nos dio la consola que está acá, ¿no? Cuando yo lo pedí. Así que ahí estamos, ok. Y ahora hay que hacer el init, ¿ya? Esto es como que vamos a decir, ok, en esta consola nosotros vamos a trabajar con Terraform. Y ahí Terraform va a entender, ok, ahí está el archivo main y por lo tanto entiendo que vamos a hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, Terraform init. Y aquí se inicializa. ¿Cuál es la diferencia si ustedes lo quisieran utilizar en su computador? Y esta es una de las cosas interesantes que tiene GCP, es que en GCP esto ya está instalado, ¿ya? Funciona por defecto, ¿ya? No tengo que instalar Terraform en GCP. En mi computador, si yo tiro este mismo comando, no va a funcionar. Tengo que instalar Terraform. Y si lo quisiera usar con GCP, ya les expliqué que hay que configurar la autenticación. Entonces tengo que establecer ciertos keys y cuentas que hay que crear para que funcione. Ya, ok, ahí se fijan, Terraform, aun cuando es en comandos, tiene colorcito y nos dice, ok, esto se inicializó correctamente, así que no hay ningún problema para poder continuar. Luego, el punto 7 dice, apliquemos los cambios, ¿ya? ¿Qué hace este código? Vamos a ver el código. Este código lo que hace, dice, ok, esto va a funcionar sobre Google, que esto va acá en los proveedores, ¿cierto? Luego declara el provider bien, y aquí declara el proyecto donde va a trabajar, declara también la región y la zona, ¿ya? No sé si todos están familiarizados con el mundo cloud, pero en GCP existe una jerarquía que es organización, dentro de las organizaciones hay proyectos, y dentro de los proyectos viven todos los recursos que yo voy a utilizar, y esos recursos tienen que desplegarse necesariamente en una región, y algunos en una zona en específico, ¿no? Hay otros que son a nivel regional. Pero acá eso es lo que está especificando, ¿ya? Entonces, esta es la región y la zona que literal es en qué data center de Google va a ir montado esto, ¿no? Entonces, aquí le está diciendo que va a ir en US Central One, también para los que no saben, es la más grande que tiene Google, o la más común. Y luego va a crear un recurso, ¿ya? Acá nos está diciendo, recurso no es máquina, ¿cierto? Es recurso. Puede ser recurso de storage, puede ser recurso de computación, que sería una máquina, puede ser recurso de red, que es el caso de esto. Entonces acá le dice que va a crear una red, una VPC Network, que es la red en Virtual Public Cloud, creo que Network en Google Cloud. Entonces aquí dice Google Compute Network, VPC Network. ¿Se fijan? Esto, por ejemplo, si yo arriba tuviera de provider AWS, este comando no correría, ¿no? A eso apuntaba con que hay sutileza. Si bien yo entiendo que está creando una red, no es como la tendría que crear en AWS. Quizás en AWS es AWS Compute Network, ¿no? No me la sé, entonces puede ser que eso cambie. Y le va a dar un nombre, y el nombre va a ser Terraform Network, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora en esta primera aplicación de cambio es crear una red. Si yo voy acá al dashboard, esta es la consola de Google Cloud. Entonces, para los que no la conocen, yo voy a ir a ver las redes que hay creadas. Vamos a ver que no hay ninguna red, ¿ya? Esta es la red por defecto que viene con la cuenta y con el proyecto. Pero no hay una red específica llamada Terraform Network, que es la que vamos a crear ahora. Entonces, si yo voy al Terraform Apply, lo que voy a hacer va a ser decirle a Terraform, ok, ejecuta lo que está en el archivo y crea lo que está ahí declarado, ¿ya? Entonces,
Ahí vamos a poner. Me faltó, me había faltado algo. Entonces, aquí una llave, ¿no? Se fijaron que no corrió. Entonces, no tuvo que hacer rollback ni nada. No sé, alguien había preguntado algo así. No pudo crear el recurso que estaba. Ahora me dice, ok, esto es súper importante porque es lo que yo me fijo siempre, ¿no? El plan, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo haga esto? Entonces me dice 1 para agregar, 0 para cambiar, 0 para destruir, con lo que yo estoy ejecutando ahora. Entonces, como pongan atención cuando haya destroy o change, porque quiere decir que están tocando lo que ya está desplegado, o lo están destruyendo o lo están modificando, ¿ya? Aquí yo voy a responder con yes, y el sistema va a empezar el Terraform va a empezar a crear esta red, ¿ya? Lo vamos a poder ver acá, luego cómo esa red va a aparecer acá. Lo lógico sería que yo fuera, lo no con Terraform, la opción no Terraform sería que yo fuera VPC Network acá, create VPC Network y creara todo, siguiera el tutorial o las distintas cosas que me vais preguntando para crear esa red. La opción con Terraform es la que estamos haciendo ahora. Estamos creando una red desde cero. Destroy, no vamos a hacer destroy. Pero vamos a hacer al final del lab. Y ahí me dijo, digan aquí salió verdecito, entonces recursos, 1 agregado, 0 cambiado, 0 destruido. Y yo vengo acá a la red y hago refresh, me aparece la Terraform Network que se acaba de crear. ¿Ya? Entonces no lo hice a través de la interfaz gráfica, lo hice solamente a través del archivo de configuración. Bien, voy a volver acá al archivo Word, al doc que les compartí. Y vamos a, bueno, revisamos las redes creadas mediante GCP, que es lo que mostramos recién aquí, y también revisamos las redes mediante el comando Terraform Show. Este es un nuevo comando, entonces, que no habíamos visto, entonces Terraform Show nos va a mostrar lo que hay creado a través de Terraform, ¿no? Entonces dice, ok, aquí hay un recurso creado que se llama Google Compute Network, perdón, que es un Google Compute Network, que es una VPC Network, que está acá, que tiene ese nombre, el Terraform Network, y que es de tal proyecto, que tiene un routing regional, etc. ¿Ya? Como que tengo la información. Si hubiese una máquina, y lo vamos a ver después, va a aparecer también los datos de lo que vamos creando. Entonces ahora vamos a crear una instancia, agregando el siguiente código, dice ahí el archivo Word, al archivo main.tf. Entonces, en el archivo está todo este código que yo voy a copiar. Los que están viendo el archivo están viendo lo que yo seleccioné, pero acá no lo puedo, si no, no vamos a ver nada, así representa las dos pantallas. Entonces vamos al main.tf y voy al final del archivo y vamos a crear esta máquina. Entonces aquí copié. ¿Y qué va a hacer esto? Aquí dicen resource, acá, no sé si lo pueden ver. En resource va a crear un Google Compute Instance, VM Instance, ¿cierto? Con el nombre Terraform Instance, y aquí le va el matching type, que es el tipo de instancia. Esto es cuánta CPU, cuánta RAM, y de qué tipo de generación es la máquina que yo estoy creando, es una F1 Micro. Luego le dice que, esto es muy importante, porque va relacionado al destroy que vamos a hacer más adelante. Le va a decir, ok, va a ir con un disco de buteo, y ese disco de buteo yo tengo que especificar cuál es la imagen que voy a utilizar para ser creado. Entonces aquí le digo que voy a usar Debian Cloud y que es Debian 11. Esto existe en GCP ya, no es que exista en cualquier lado. Entonces, esa imagen es conocida por GCP, ¿cierto? Y va a crear una interfaz de red, ¿cierto? Para esa máquina también, ¿ya? Entonces, nada más que eso. Y si yo ahora vamos y vemos cómo ya agregamos este código y vemos cómo vamos a hacer apply y vamos a ver qué me dice. Entonces me dice, ok, el plan es que vamos, voy a levantar esa bien,
con una instancia de Terraform, no entiendo la pregunta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Como, no sé, Luis, si es que tu pregunta apunta para otro lado. Pero ahora lo que yo voy a hacer va a crear esa máquina, ¿no? La voy a levantar con este comando que voy a tirar. Entonces, yo le digo que, ok, aplica, y como ya teníamos una red creada, y solamente le estamos agregando una máquina, ¿cierto? Me dice, ok, el plan es que va a agregar un recurso, no va a modificar ninguno y no va a destruir ninguno, porque no es necesario hacer, ¿cierto? Pero sí es necesario agregar la máquina que le estoy diciendo. Entonces le voy a dar yes. Antes de eso les voy a mostrar acá que no hay ni una máquina creada. Compute Engine. No hay instancias, ¿ya? No hay ni una instancia creada acá. Entonces ahora le vamos a dar 10 acá y va a empezar a ejecutar lo que tiene que hacer para llevar la configuración de Terraform al estado que está declarado en el archivo, ¿ya? Bien, ahí me dijo, ok, agregué un recurso, ninguno cambiado, ninguno destruido, y yo aquí vamos a hacer el refresh de esto, y debería aparecer la instancia creada acá. Entonces, ya creo la máquina, la creo en la región que estaba, ¿cierto? Y le asignó todo, ¿ya? La IP es correspondiente a la red que también había creado. No sé, Luis, si eso era tu pregunta, pues creo que eso es lo que hicimos recién. Entonces, ahí cuéntame si tenía alguna duda. ¿Ok? Entonces, seguimos con el archivo aquí, el Terraform paso a paso, dice... no entiendo. Ah, ¿en qué disco? ¿Ponte tú en tu computador? ¿Una copia de seguridad en tu computador? Ah, una imagen en GCP, sí, podría usarla. O sea, lo mencioné antes con el tema de la AMI en AWS, yo puedo invocar y que la máquina se crea a partir de imagen específica. ¿Ya? No hay ningún problema, eso se puede hacer. ¿Ya? No es parte del laboratorio, pero sí se puede hacer. Ok, seguimos con el tema. Entonces podemos ver cómo se agrega el recurso indicando su boot disk y su network interface, donde se menciona el ID de la red creada en el bloque más arriba. Eso estoy leyendo desde acá del archivo, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, esto es lo que les decía antes. Si yo digo, ok, apreté mal el enter y le doy a aplicar de nuevo, aquí me va a decir que, ok, no hay que agregar nada porque la máquina que yo le estoy diciendo que cree ya la creó, no es necesario cambiar nada y no es necesario destruir nada. ¿Ok? Ahora vamos a modificar un poquito la máquina, ¿ya? Súper poquito. Entonces voy a ir de nuevo al archivo de configuración y lo que vamos a hacer va a ser agregarle unos tags. Entonces aquí después de machine type vamos a crear una variable tags, ¿cierto? Vamos a crear acá y vamos a poner web y vamos a poner get. Y vamos a tallar. ¿Ya? Entonces, me voy a marcarlo acá, guardo, y si yo le doy el apply nuevamente, va a decir que hay que modificar un recurso. Entonces, se fijan ahora dice plan 0 para agregar, 1 para modificar, porque le estoy agregando estos tags a la máquina, y 0 para destruir. Entonces me dice, ok, estoy de acuerdo, yes. Y va a crear estos tags. Entonces después cuando yo veamos los show, del Terraform show, vamos a ver que efectivamente se agregaron los tags. ¿Ya? Voy acá, Terraform show. Vemos que está la máquina creada por aquí. VM instance, ¿cierto? Y acá tienen los tags, web y dev, ¿ya? Entonces aquí modificamos una máquina que ya está desplegada, pero como los cambios que yo le estoy pidiendo no requieren necesariamente destruir la máquina para volverla a desplegar, es capaz de modificarla, ¿ya? Sin ningún problema. Entonces ahora vamos a ir al tema que dice cambios destructivos. Entonces, ¿qué quiero decir con cambio destructivo? Es que es un cambio mayor, ¿ya? Entonces, cuando es un cambio mayor y ya no se puede hacer modificando propiedades o recursos de la máquina que está, la va a tener que destruir para poder crear una nueva. Entonces, un cambio mayor, por ejemplo, en esta máquina, es que yo le diga,
que en vez de Debian, que es el sistema operativo de la imagen que uso acá, le vamos a cambiar la imagen, ¿ya? Entonces le voy a decir que cambie el sistema operativo de la máquina. Entonces es un cambio mayor, probablemente sería un cambio mayor incluso aunque yo tuviera el servidor físico, ¿cierto? Probablemente lo tendría que formatear. Y acá lo que entiende Terraform me dice, ok, no puedo cambiar el sistema operativo así como así, entonces lo que tengo que hacer es destruir esto y volverlo a crear. ¿Ya? Entonces si vamos de nuevo a la Apply, va a ver esto y me dice, ok, hay uno para agregar, 0 para cambiar y 1 para destruir, ¿ya? Porque no la pueden modificar. Entonces yo tengo que entender, acá es cuando yo les digo que tienen que poner ojo. Si aquí el sistema dice, oye, voy a destruir algo, vean qué van a destruir. ¿Ya? No es raro para mí hablar con, o sea, no es súper común tampoco, pero he hablado con DevOps y que me dicen, no, en su día a día, no, yo me pedí un condón, me pedí toda la infraestructura. No es raro, ¿ya? Y después, no, tuve que recrear todo rápido, y ahí dependiendo de qué tan distribuido está el sistema, puede ser muy grave el error y puede ser irrecuperable o puede ser una anécdota, ¿ya? Pero cuando hay destroy de por medio o cambios, siempre pongan ojo en qué es lo que están haciendo, ¿ya? Hagan doble clic nuevamente. Aquí como es controlado y sabemos lo que estamos haciendo, le voy a poner que sí, sin ningún problema. ¿Ya? Esto quizás es un consejo más para la gente que ejecuta estos scripts y no los creó, ¿no? O sea, me los pasaron de desarrollo y yo los tomo y lo voy a ejecutar y dice, oye, voy a destruir algo. Entonces, si no me especificaron, oye, lo que va a hacer esto es destruir esta imagen y va a construir esta otra, preguntan. ¿Sí? Es mejor preguntar que sufrir. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Ok. ¿No? ¿Han podido seguir? Ha estado muy denso. Es fome que no podamos estar haciendo todo, pues, pero ahí para la próxima vez que nos juntemos lo podemos hacer. Una vez que se registren después en esta plataforma. Yo voy a hacer el refresh mientras, quizás va a aparecer la máquina borrada ya. Aparece como no está en status correcto. ¿No? Ahí está ok. Entonces ahí la creó y ya está ok. Ya. Entonces aquí cambió la máquina y ya cambió el sistema operativo de esta máquina. Ya el sistema lo hizo. Vamos a seguir con si mostramos Run from Apply, mostramos la nueva máquina creándose en GCP, está ok. Ahora vamos a destruir la infraestructura, ¿ya? Esta es la última parte del workshop. Lo vamos a hacer todo con... ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos una máquina, ¿cierto? Que hemos modificado, que ya se desplegó. Creamos una red, ¿cierto? También, ok, todo bien. Y ahora voy a destruir todo eso que está acá. Entonces, veamos la VM. Ahí. Vemos las redes, ¿cierto? Que están acá. Ahí está la red. Ya va a cargar. Ahí está la red. Y ahora voy a tirar un comando, que es terraform destroy. Le doy que yes. Ahí me dice qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a destruir la red VPC. Y acá va a destruir también la máquina, ¿no? La instancia. Entonces, le decimos que sí. Y esto va a empezar a destruir todo lo que habíamos hecho. Y nos vamos a quedar sin red y nos vamos a quedar sin máquina. ¿Ya? Entonces, como volver a hacer.
Ok, ahí se destruyó todo. Vamos a hacer el refresh aquí de la máquina, o sea, de la VPC. No está la VPC y no está la máquina tampoco acá en Config Engine. Vamos a ver, no hay máquina, ¿ya? Y si yo tiro el Terraform Show, que me muestra todos los recursos que están creados a partir de Terraform, me va a decir que no hay recursos que estén aquí, ¿ya? Entonces, voy a volver de nuevo acá al destruir la infraestructura, ¿cierto? Ya la destruimos. Ya mostramos, ¿cierto?, que no hay infraestructura a través de la consola y a través de acá. Y ahora vamos a crear recursos dependientes, ¿ya? Entonces vamos a volver a crear toda nuestra infraestructura otra vez. Vamos a hacer un Terraform Apply para volver a crear todo. Acuérdense que el archivo sigue acá. Entonces yo voy a recrear todo tal cual como estaba hasta antes de que lo destruyeran, simplemente aplicando el Terraform Apply. Y le digo que ok, me dice que va a agregar 2, que no va a cambiar nada y que no va a destruir nada. 2 es la red y la máquina, ¿no? Entonces se va a crear todo otra vez y lo que vamos a hacer va a ser crear una IP estática para esta máquina, ¿ya? Entonces le vamos a decir, necesito que me cree una IP estática y la asocie eventualmente a esta máquina. Entonces ahora vamos a ver un poco el tema del orden que tiene que tener este archivo. O sea, si yo estoy modificando, si a la máquina le tengo que decir, crea una IP estática, la declaración del recurso de IP estática tiene que estar antes de la máquina, ¿no? Porque si no, no lo veo. Va de arriba a abajo. De ahí terminó, se agregaron los dos recursos, se lleva con refresh tenemos aquí en la máquina, vamos a ver que está la máquina ya creada acá. Ahí está la instancia Terraform, y lo mismo va a pasar con la red que por tema de tiempo ya no lo voy a ver, ¿ok? Entonces, estoy en el punto acá, los que están en el archivo, en el punto 1 de la página 3, si es que no me equivoco. Y ahora vamos a crear un nuevo recurso que debe ser creado previo a la declaración de la VM, dado que crearemos una dependencia en la VM en relación a este nuevo recurso, ¿ya? Es una IP estática, entonces yo voy a decir, ok, máquina, necesito que tenga una IP estática. La IP estática, como les dije antes, tiene que estar declarada antes que la máquina, ¿ya? Se tiene que crear antes. Entonces, vamos de nuevo a editar nuestro archivo, el main Terraform, ¿cierto? Y vamos a agregar un recurso nuevo, que está aquí escrito el código, pero tenemos que agregar encima de la VM. Entonces, se crea la network, ¿cierto? Y después de eso vamos a crear este recurso de IP estática y luego vamos a dejar la máquina tal cual, ¿ya? Todavía no he creado la asociación, solo creo un recurso suelto, no está asociado a la máquina, ¿no? Entonces voy a ir acá y ahora les vamos a mostrar un comando nuevo. Hemos visto algunos, ¿no? Voy repasando rápido. Apply, Terraform Apply, para aplicar los cambios que están en el archivo, ¿no? Terraform Show, para mostrar los recursos que han sido creados o que están vigentes a partir de la configuración inicial que tomamos con Terraform, ¿no? Terraform Destroy, para borrar todo lo que hemos creado con Terraform. Y ahora vamos a ver uno que se llama Terraform Plan, ¿ya? Y que me dice que básicamente es qué es lo que tendría que hacer esto a partir de lo que está en el archivo, ¿no? En el archivo de configuración. Entonces aquí dice que el plan, como yo agregué un nuevo recurso que es la IP estática, me dice, ok, hay un recurso para agregar, 0 para cambiar, 0 para destruir. ¿Ok? Entonces, yo lo podría aplicar, pero no nos va a servir de nada, ¿no? Porque va a quedar un recurso suelto. Entonces voy a avanzar con los puntos 4 y 5, que dice que con el Terraform Plan es lo que vimos recién, y en el 5 dice, volvemos a editar el archivo main y modificamos la declaración de la red VM que se está creando con el siguiente código. Entonces acá es donde voy a crear la asociación o la dependencia en la VM respecto de esta IP de esta IP estática que
acabo de declarar, que todavía no he aplicado, porque no he tirado ninguna plugin, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer todo antes de esto y vamos a ver cómo se crea esta máquina. Entonces, dentro de la VM, modificamos la declaración de red de la VM. Entonces, la declaración de red de la VM es esta que está acá. Esta que dice Network Interface. Entonces, yo la voy a borrar y vamos a crear una nueva. Entonces, bueno, Network Interface. Bueno, vamos a ver. Ya está. Ok, ya. Ver el plan, si es que está todo ok. Tres bloques que no cambiaron, uno que cambió. Ok, aquí dice que va a agregar uno y va a cambiar uno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agregar la IP y va a cambiar la máquina. La máquina la va a hacer dependiente de la IP, ¿ya? Y vamos a ver la play, si que me corre sin problema. Tengo dudas porque modifiqué una partecita, no, ya. No dudas con una parte del código. Porque yes, y va a crear la máquina. Después, el último comando que vamos a ver es para que nos diga cuál efectivamente es la IP estática que aparece. Ah, me dio un error. En 2 segundos para revisar qué pasó. No sé si alguien tiene alguna consulta ahora, mientras voy a buscar esto. Fernando, sí, yo tenía una consulta ahorita que te perdí en el chat, ¿No? y es que, por ejemplo, Terraform también me ayuda a gestionar lo que son instalaciones dentro de las máquinas virtuales. Por ejemplo, necesito instalar el Java, el .NET para hacer los mismos despliegues, por ejemplo, de un proceso completo. También puedo gestionar las instalaciones en las máquinas virtuales con Terraform. Máquinas virtuales. Dame un segundo que me equivoqué. Dame un segundo, ¿ya? Quiero ver, confundí con las llaves. Necesito. Bueno, espera. Ujú. Sí, ahí lo veo. ¿Ya? Eh, Vamos. Una cosita que no estaba ya. Eso. Entonces, si yo veo esta máquina ahora, lo voy a ver acá, las networks, VPC networks.
IP addresses, debería aparecer esta que está acá, Terraform Static IP, que es esta que está aquí, ¿cierto? Y está asociada por la instancia de Terraform, que es la que nosotros declaramos. Entonces, si se fijan, aquí creamos una dependencia, o sea, creamos un recurso nuevo y se lo asociamos a un recurso que ya estaba, que ya era existente. Y como en esencia era un cambio que, a diferencia del cambio del sistema operativo, no implicaba destruir toda la máquina, el sistema es capaz de decir, ok, la puedo agregar. No necesito destruir la máquina para agregarle un IP. Es lógico, ¿no? O sea, como yo le puedo cambiar el IP a un computador o le puedo asociar un IP a un computador. Lo mismo pasa con la instancia de la nube. No necesito destruirla ni volverla a desplegar para agregar un IP. Entonces, pude crear un recurso nuevo, pude asociar ese recurso a un recurso ya previamente creado, sin ningún problema, ¿ya? Y ahí se aplicaron todos los cambios y se puede ver acá, ¿no? lo que está acá. Obviamente esto queda usando recursos, yo ahora lo voy a destruir todo, para repasar nuevamente el comando destroy, y con esto voy a matar absolutamente todo lo que creé y hice en este laboratorio. Entonces, este es un punto súper valioso, sobre todo para cuando somos desarrolladores y tenemos siempre el miedo, de nuevo, me subió el carro de los desarrolladores, y tenemos miedo de dejar las máquinas prendidas o todo. Si lo vamos haciendo con Terraform y nos preocupamos al final de hacer un destroy de todo lo que usamos para eventualmente una prueba de concepto, nos aseguramos de que no dejamos ningún recurso creado y que se nos haya olvidado borrar porque lo hicimos de forma manual, ¿no? Si lo contenemos todo dentro de Terraform, nosotros lo vamos a poder crear todo junto y lo vamos a poder destruir también todo junto. Eso es en general. No sé si tienen dudas, consultas ahora. Alguien me había hecho justo una pregunta, entonces la dejé ahí en stand-by porque como me dio un error, me quedé pegado con eso. Pero no aplaudan tanto, ahora viene el quiz, que es un quiz rapidito, como de 8 preguntas súper simples, que tienen que responder. Entonces, como les dije, este quiz no lo evalúa a usted. Espérame, me faltó colocar algo. Pregunta. Crear una nueva. Correo electrónico. Hombre. Está corto. Ok. Y vamos a ver acá. Y lo voy a pegar aquí en el chat. Entonces ahí está, bueno, ahí se borraron todos los recursos, con eso ya terminamos el lab. Nada más que eso. Como les digo, al final es mucha práctica, la idea es mostrarles la herramienta y que la puedan investigar en profundidad y ver qué tan útil les puede ser. Entren a este código que les voy a mandar ahora, que es el Forms. Eso lo había mandado antes, ¿no? Sí. Y ayúdame, porfa, con la respuesta de ese quiz. Esto lo vamos a revisar después, entonces no sé si no tiene ningún sentido que le demos un minuto ahora. La idea es que lo respondan, sí, y la próxima semana nosotros vamos a revisar los resultados. Recuerden que hay una gift card, si no me equivoco, ¿no? ¿Ese era el premio, Tomás? Sí. Para la persona que tenga todas las respuestas correctas o la mayor cantidad, se lleva una gift card de premio. Ya. Igual lo voy a enviar nuevamente, que encontré un enlace más cortito. Ahí lo pegué nuevamente, es lo mismo. Y bueno, y vayan avisando, chiquillos, cuando vayan terminando el quiz para poder pasarles la encuesta de satisfacción también. Así que eso, pueden tomarse su tiempo. Todavía queda una media horita de capacitación para poder solventar dudas e ir completando el quiz con tranquilidad. Les pregunta el correo y el nombre, ¿no? Porque se me había olvidado preguntar eso. Entonces, había hecho el quiz y no le había puesto. Ya, perfecto. Wilfredo, cuéntame. Ahí, Alfredo.
Oiga, estimado, yo estoy haciendo la reunión por teléfono porque yo la oficina donde estoy, donde tengo computador, por ejemplo, ya cerró ahí, pum. Para Ya. hacer el quiz, ¿se puede enviar algún link, algo? Sí, yo creo que por correo, no sé si puedo mandar como a todos los participantes un correo. Tomás, ¿tú me puedes ayudar con eso? ¿O para mandárselos para Wilfredo? Sí, obvio. O sea, en este caso, si. Bueno, a ver, dame un segundo, Wilfredo. Si me puedes dar tu correo, te lo envío rapidito. Te lo envío a tu correo ahora. Mira, si quieres, por ejemplo, me lo puedes enviar también a mi correo personal ahí, para hacerlo ahí, que es wilfredoriquelme355@gmail.com, Todo junto, ¿cierto? todo junto. Wilfredo Riquelme, ¿cuánto? 355, Ah, ya, 355@gmail.com, ¿cierto? exacto. Le voy a poner de asunto quiz, por si acaso. Muy, muy amable, gracias. Ya. Ahí se lo acaba de enviar Wilfredo, por si acaso. Gracias, amigo. Ojito lo que dice Valentina, ¿eh? Ahora me carga menos Terraform. Ajá, sí, Javier. Bueno. Sí, es el mismo formulario. No cambia, solo que uno tiene el link corto y el otro la dirección completa. Claro. ¿Y la encuesta de satisfacción? ¿Estás esperando? Ahora se las voy a enviar al tiro, Andrew, al tiro. Chop, chop, Thomas. Acá está. Para expresar mi desatisfacción. Oh, su molestia. Mi ira, no sé. Esta la encuentra de satisfacción, Andrew. Vaya a hacer sus descargos. ¿No? Voy a calmarme primero. Voy a tomar un Ah, ya. traguito antes de responder. Intenta relajarte, Andrew. Piensa en frío, piensa en frío. Exactamente. No me maten en la encuesta. Ah, Fernando está Gracias, haciendo Fernando, trabajo en esto. clarísimo. Vale, gracias. Ya lo llené. Chaito, cuídense todos. Vale. Nos vemos. Oye, Tomás, tú dijiste que queda media hora, ¿no? Hasta las 7, ¿ah? Hasta las 7. Hasta las 7 está en la agenda. Yo pensé que era hasta las 7:30. Me resbalé, la verdad. Así que Me bueno. quedo hasta las 7:30 si quiero. No tengo ningún plan, pero es a las 7. Digo porque si es que alguien tenía que retirarse, estábamos con la. Sí. Disculpen por el desliz. Hasta las 7. Así que las personas que vayan terminando se pueden ir retirando sin ningún problema. Gracias, Fernando. Gracias, Tomás. Gracias, Andrew. Vale, Me voy. Bien. nos vemos. A todos. Chao, chao. Muchas gracias a No. todos por Gracias, cuidan. haber venido, participado y preguntado a los que preguntaron. Oye, no se te olvide cómo accedo a la máquina. ¡Ah! Ya. Veamos al tiro. Para que no se. Vale, por mientras que están haciendo todo. No me negré. Yo sé que. Gracias, Fernando. Nos vemos. Chao. Chao. Vale. Gracias. Elena Share. Hay un sitio que se llama el Partner Advantage. ¿Ya? Ahí está cargando. Entonces les voy a copiar este link acá en la consola. ¿Ya? En el chat. En ese link, ustedes tienen que registrarse como un nuevo Partner Portal User. ¿Ya? Se van ahí. Llenan sus datos. Yo ya estoy registrando, entonces va a ser como que me voy a registrar, pero no. Importante, tiene que ser con el correo de Apiux, si no, no le funciona, ¿ya? Porque es algo para
partners, entonces hacen el match por el dominio. No, esto existe si es que lo quieren pagar, ¿ya? El Cloud Skill Boost, que es la herramienta que les voy a mostrar después. La pueden pagar, pero está gratis, no es necesario pagarla si es que son parte de algún partner, ¿ya? Así que ninguno de ustedes debería pagarla. Pero importante tiene que ser con el correo de la empresa, si no, no funciona, ¿ya? Aquí le dan su rol, le ponen ahí que son, no sé, técnicos, por ejemplo. Dan su correo, aquí importante, porque aquí se me ha caído un montón de gente. Es +56 _978